hermano. Amén. Vamos a hablar de ese camino. Vamos a hablar de esa senda que acabamos de cantar. Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿La tienen? Gloria a Dios. Un pasaje bastante conocido. Sí, bastante conocido. Vamos a tratar de entenderlo esta mañana. ¿Qué es lo que significa? Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, por haber puesto ese camino frente a nosotros. Y no solamente haberlo puesto, sino habernos quitado la venda que no nos permitía encontrarlo ni verlo. Gracias por habernos puesto en el camino que nos lleva hacia esa promesa eterna de descansar eternamente. Señor, ayúdenos a poder entender su palabra. Ayúdenos a poder entender su voluntad. Señor, rogamos que sea usted, Señor, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Ayudándonos a mirarnos. Que al mirarnos, Señor, podamos querer mirarle a Él, a su Hijo, al único que puede, Señor, librar el alma del hombre. Señor, que aquellos que todavía están afuera, que no están en ese camino, Señor, ayúdeles a poder venir a Cristo. Él ha prometido no echar afuera a nadie que el Padre traiga a Él. Que esta mañana, Señor, podamos entender y ver lo que Él ha hecho por nosotros, lo que usted ha hecho en Él por nosotros, lo que el Espíritu Santo está haciendo en Él por nosotros. Muestre su poder, su misericordia en esta iglesia, ayudándonos a ver su voluntad, ayudándonos a entender su voluntad. Se lo ruego y suplico en el nombre de Jesús. Amén. Solo un texto nada más tomamos, algo que no es costumbre en mí tomar solamente un texto, pero vamos luego a ir a otro pasaje más, donde hay muchos versículos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Un texto muy conocido, ¿verdad? Un texto muy utilizado para poder evangelizar. Y aún a veces los que estamos evangelizando no sabemos lo que eso significa, el texto que está acá. Pero como nos hemos acostumbrado a decirlo de una manera así rápida para poder tratar de ayudar a otros, lo decimos. Pero no hay un mejor pasaje o un versículo de la Escritura para llevarnos a ver la realidad de nuestra condición y la condición de la humanidad. Cuando miramos las noticias y escuchamos lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestra propia experiencia del temor que tenemos de morir, el temor que llega cuando llega la enfermedad, cuando llega alguna experiencia donde estamos cerca de la muerte, no hay un texto que nos enseñe mejor la realidad que está pasando en la humanidad. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado. La paga, el salario del pecado, está diciendo. El salario de vivir una vida contra la voluntad de Dios es recibir un cheque en un momento
y ese cheque, su cantidad escrita ahí, dirá muerte, muerte. Algo inevitable para cualquier ser humano, ningún ser humano puede evitar ese momento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El amado apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, y siendo un hombre que conocía perfectamente la ley, conocía perfectamente los 5 libros de la ley, él los conocía perfectamente, había escuchado desde pequeño, había escuchado las historias del Antiguo Testamento, sabía lo que había sucedido con aquel primer hombre, que había sido creado para poder ser el representante de la humanidad, lo que se conoce como la cabeza federal. Cuando aprendimos de los pactos, creo que fue el hermano mencionó un poco con respecto a eso. Se conoce como lo que es la cabeza federal de la creación en ese momento, y al ser el representante de lo que sucedería después de él, de todo lo que vendría, lo que él hizo afectó a toda la humanidad. Es como cuando un presidente de una nación firma una ley, él está firmando no solamente por él, sino está firmando por todo el país donde él está al frente. Y asimismo, Adán, aquel hombre que representaría a toda la raza humana, representó a la raza humana en ese momento, de los que vendrían de sus lomos, de los que procederían de la unión entre él y la primera mujer, Eva, y entonces lo representó en ese momento de una forma incorrecta, pecando, y la consecuencia fue que la muerte entró en acción. La muerte entró en acción en ese momento, entró como una reina cruel. La escritura lo vamos a ver, dice, comenzó a reinar, la muerte comenzó a reinar, y era una reina sin misericordia, una reina cruel que venía a cumplir para lo que había sido mandada, para demostrar la justicia divina de Dios. Estamos comenzando a leer el libro de Génesis, algunos están comenzando a leer el libro de Génesis, comenzando el año, y les decía en el ayuno a los hermanos que yo pensaba en estos días que estamos leyendo Génesis, que si hay una palabra, lo digo con reverencia, si hay una palabra que nunca iba a aparecer en la Escritura, que nunca iba a estar en la Escritura, es la palabra murió. No iba a estar en la Escritura. El hombre fue creado en el primer momento para que el hombre pudiera vivir eternamente sin llegar a este punto de morir. Cuando estaba leyendo Génesis, me ponía a pensar en el primer momento, va a haber un tiempo en el cielo donde no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá angustia, y por eso el cielo va a ser un lugar de reposo para el cristiano. Llegar a un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Y al leer Génesis, al leerlo de una forma detenida, pensar en el primer momento cuando aquella mujer y aquel hombre sintieron por primera vez salir una lágrima de sus ojos. Sentir aquellos ojos derramar lágrimas, cuando esas lágrimas nunca iban igual que la lluvia nunca iba a ser necesaria en el mundo. No era necesaria la lluvia vino como un castigo en contra de la humanidad. La lluvia es hermosa, porque es hermosa ver la lluvia, hay muchos poemas acerca de la lluvia, pero la lluvia son parte de la maldición que vino al mundo. Comenzó con el diluvio, nunca había llovido. Era un rocío que regaba la tierra y Dios la mantenía de esa manera. No era necesario que hubieran deslaves como hay ahorita, como hay esas grandes tormentas que arrastran casas, arrastran personas. Y todo eso fue por causa del pecado. De la misma manera las lágrimas nunca iban a salir de los ojos de las primeras personas, pero hubo un momento cuando comenzaron a salir. Y siempre me pongo a pensar cuando leo acerca de la caída del hombre, el momento. Uno de los dos tuvo que haber muerto primero. Adán y Eva tuvo que haber muerto primero. No lo dice la Escritura quién fue el que murió primero. Se dice que Adán murió y ahí no se menciona nada acerca de Eva, pero no sabemos quién de los dos, pero uno de los dos tuvo que haber muerto primero. Lo más seguro que quizás fue ella y duró más tiempo él. Pero en ese momento, cuando estaban en el lecho de la muerte, preguntarse, seguramente, no lo dice la Escritura, pero seguramente se han de haber puesto a decir y a quejar y a decir, si tan solamente no hubiésemos comido ese fruto, no estaríamos en este momento muriendo.
no estarías muriendo en este momento. No estaríamos en este momento arrugados, canosos, cansados, con sus ojos oscuros, como dice la Escritura. Los ojos se le habían oscurecido ya a Abraham, se le habían oscurecido a Isaac, se le habían oscurecido porque llegó el momento que Dios no quería que llegara, pero llegó. Y comenzamos a encontrar esa palabra tan triste, tan triste. Génesis capítulo 5, veamos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Cuando habla de la descendencia de Adán, los descendientes de Adán, y cuando leemos aquí la descendencia de Adán, encontramos solamente la línea, como mencioné la vez pasada, para poder comparar los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Encontramos esa descendencia, que fue la descendencia que comenzó a servir al Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo, o sea, los casó, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sed 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y murió. Y luego dice que vivió Sed 105 años y engendró a Enos. Y vivió Sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Y murió. Y podemos ir viendo cada uno de los versículos. Cada uno de los versículos tiene la misma palabra, el mismo final para cada uno de estos hombres. El versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y después vemos el versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y dice aquí, en este momento, vemos al hombre más viejo, Matusalén. Vemos a Matusalén, el hombre más viejo que ha existido, cumplió la mayoría de edad. Y dice que fueron, el versículo 27, dice, y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años, pero a pesar de tener tantos años, murió también, tuvo que morir él. Y aún encontramos a aquel hombre que encontró tanta gracia delante de Dios, para que haya podido ser librado de morir en el diluvio, morir en la condenación acerca de que el mundo recibió en ese momento, muriendo también. El versículo capítulo 9, el versículo 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Después del diluvio, todavía Noé vivió 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. ¿Y qué sucedió? También murió. ¿Sí? También murió. Vemos aquí cómo la muerte fue llegando. Y hasta el día de hoy, esta palabra se sigue escuchando. Un doctor en cualquier lugar del mundo está saliendo en este momento, diciéndole a una esposa, diciéndole a un esposo, diciéndole a un padre, hicimos todo lo que pudimos hacer por salvarle la vida, pero murió. Un paramédico en una carretera, en este momento, en una carretera, en un accidente de tránsito, está declarando muerto a una persona en este momento. Está anunciando por radio de que ha muerto la persona a la cual él estaba asistiendo por tratar de ayudarle. Está diciendo, también ha muerto. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 6, 23 que hemos tomado. La realidad. Y aunque he dicho, lo he mencionado, que la muerte, de la forma que venga la muerte no es agradable. La muerte no es agradable de la forma que venga. Pensar en ello, solo el hecho de pensar en ello, la persona se le da por ser algo desagradable. Pero más que esa muerte física que encontramos aquí, porque está hablando de su muerte física, porque aunque
cuando el hombre pecó, Adán pecó, hubo una doble muerte. Primero una muerte espiritual y luego hubo una muerte física. Pero lo que estamos leyendo de la muerte física, porque aunque la mayoría de estos hombres que encontramos acá murieron físicamente, estaban vivos espiritualmente en este momento, solamente por gracia. ¿Sí? Seth dice que comenzaron los hombres a adorar al Señor. Incluso Enoc estaba vivo espiritualmente y caminó con el Señor, y fue el único en este periodo. Después encontramos a Elías, pero este periodo fue el único que no vio muerte. O sea, murieron físicamente todos ellos. Noé murió físicamente, pero tenía vida espiritual, la vida espiritual que se había visto interrumpida al principio, y luego la muerte física que condecería a los hombres. Todo hombre tendría que morir, pero más que esta muerte que nosotros le tememos tanto, hay una muerte mucho más grave, que se conoce como la muerte segunda. ¿Sí? O sea, en este momento, lo que sucedió en el huerto del Edén, aquel día tan triste, porque tuvo que haber sido un día tan triste para el primer hombre y la primera mujer, cuando por primera vez sintieron vergüenza, por primera vez sintieron temor, por primera vez se escondieron delante de Dios. Nunca antes habían sentido temor, nunca antes habían sentido vergüenza, pero por primera vez todas estas emociones, sentimientos vinieron a ellos por causa de la caída. Y tuvo que haber sido el día más triste para ellos, aunque hubo un día triste cuando Caín mató a Abel, pero el día más triste para ellos fue el día cuando se rompió la comunión con Dios. Se rompió la comunión con Dios y supieron que tenían que morir. Supieron que habían entrado en un proceso donde su vida terminaría. Y no hay diferencia a ese momento, al momento que estamos viviendo, en la situación que estamos pasando en este momento, cuando la humanidad tiene una sentencia sobre ellos. La sentencia ya se ha llevado, el juicio ya se ha llevado a cabo. El hombre está sentenciado por Dios. El hombre anda caminando y aparentemente libre. Él va donde quiere ir, ¿sí? Él tiene un libre albedrío, sí lo tiene. La Escritura nunca dice que el hombre no tiene un libre albedrío. El hombre lo tiene. El hombre lo tiene. El problema del hombre es que el libre albedrío del hombre solamente lo guía al pecado, ¿sí? Lo guía solamente al mal. Y él se mueve de un lado para otro, viaja, come lo que quiere, ¿sí? Tiene libre albedrío, come lo que quiere, nadie lo obliga a comer, a excepción de los niños que damos la pancha, la fuerza, pero el hombre come lo que quiere, se duerme las horas que quiere. Eso se llama libre albedrío, una voluntad libre que él tiene. Pero hay una sentencia que se ha llevado a cabo. Dios ya llevó la sentencia y ha dicho: la paga del pecado es muerte. Eres un reo que está caminando en el pabellón de la muerte. Estás caminando en el pabellón de la muerte. Solo falta un momento que nos encontremos en el juicio final. Y cuando nos encontremos en el juicio final, lo único que se dirá es: ya está sentenciado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Cuando el hombre y la mujer tendrán que ser lanzados a aquella cárcel eterna, donde es la paga del pecado. Estamos ahora en el punto de la condenación eterna. Vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Todos tenemos que morir. David se le dijo a David, ya cuando era viejo: tú seguirás el camino de tus padres. Vas a morir, David. Daniel se le dijo: sella ya esta profecía. Tú vas a descansar con el camino de tus padres. Vas a morir también, Daniel. Y todos los hombres de Dios han muerto. Cuando me pongo a ver las biografías de los hombres de Dios, todos los puritanos que he leído, todos los grandes predicadores que han existido en la historia, todos ellos han muerto. Han muerto. Se ha terminado su historia, pero han sido librados de la paga del pecado que los llevaba a la muerte segunda. Esa debe de ser nuestro pensamiento y ese debe de ser nuestra preocupación. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No está hablando de una muerte física en este momento. No está hablando de una muerte física. No es que vamos a resucitar y luego volveremos a morir, sino que está hablando de una muerte condenatoria. La segunda muerte que encontramos aquí, que dice que es bienaventurado
y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo 14 del mismo capítulo nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, hablando del alma y del cuerpo del hombre. Está hablando del alma y el cuerpo del hombre, fueron lanzados al lago de fuego, o sea, fueron condenados. Esta es la segunda muerte. Está diciendo ahí. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y la muerte y el Hades, hablando del alma y del cuerpo del hombre, todo su ser fueron lanzados al infierno. Y esta, dice ahí, es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, murió la muerte segunda. Fue condenado. Fue condenado. Esa es la muerte eterna. Esa es la verdadera razón por la que Jesucristo haya venido a este mundo. Ya que el primer hombre, Adán, la cabeza federal, aquel que representaba a la humanidad, no pudo mantener a la humanidad con vida eterna. Ese era el trabajo de Adán. El trabajo de Adán es de que nosotros, su descendencia, Adán fue puesto en el huerto del Edén, fue puesto como un libre albedrillo, y ahí sí a Adán se le dio el libre albedrillo para poder decidir el bien y el mal. Y él, si él hubiese obedecido y comprobado su obediencia a Dios, hasta el día de hoy, todos los que hubiesen nacido o hubiésemos nacido, estaríamos cumpliendo, ya Adán tuviera por lo menos 1 millón de años. Ahí sí fuera verdad lo de los millones de años. Estuviera cumpliendo los años. ¿Cuánto tuviera Adán? Por lo menos 6.000 años tuviera en este momento. De estar existiendo Adán, desde el primer hombre que la creación fue 6.500 años, Adán estuviera celebrando sus tantos años. Eva también de la misma manera. Todos estaríamos cantando el cumpleaños a la mamá, ¿verdad? A Eva, ahí estuviéramos alrededor de ellos, todo fuera perfecto. Ese era el plan de Dios. Todo fuera perfecto. ¿Sí? Todo fuera una paz para con Dios. Y él tenía el trabajo de sojuzgar la tierra. De sojuzgar la tierra, de poder guiar la tierra, de poder guiar a la humanidad, de poder guiar a su descendencia. Pero no, ni siquiera había nacido su primer hijo cuando había fallado. Y al haber fallado, entonces arrastró a toda su descendencia que vendría después de él a vivir una vida de miseria y de pecado que los llevaría a la muerte espiritual y luego a la muerte física, que luego espera solamente la muerte condenatoria. Pero eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es conocido como el segundo Adán. Nuestro Señor Jesucristo vino como el segundo Adán. Aquel hombre perdió la oportunidad de llevar a la humanidad a vivir eternamente. Pero vino Cristo y dijo que ha venido Él. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a darle vida eterna. Ahora Cristo es la cabeza federal de la humanidad, en el sentido de aquellos que creen en Él. No de todo el mundo. No de todo el mundo, aunque Él es el dueño de todo, pero con respecto a representante, Él solamente representa a aquellos que acuden a Él por fe y creen en Él y son salvos por gracia. Y al Él ser la cabeza y ser nuestro representante, entonces Él nos ha dado la vida y la vida eterna por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y aunque la muerte física tiene que llegar a nuestras vidas, la muerte física tiene que llegar a nosotros para terminar con nuestra vida física, ahora cada verdadero cristiano y cada hombre, cada mujer verdaderos cristianos pueden decir como el apóstol Pablo que para ellos la muerte, aunque no quisiéramos que llegue, pero la muerte es una ganancia. La muerte es ganancia. Veamos ahora en el pasaje que podemos entender mejor lo que ha sucedido. Capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos nos habla de la comparación con el triunfo y el fracaso del primer hombre, la primera cabeza federal que representó a la humanidad y la segunda cabeza que ha venido a representar a todos aquellos redimidos. Nos dice el capítulo 5, de Romanos, versículo 12, el versículo 12 del capítulo 5, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo, entró por un hombre. Y aunque entró por la mujer, sabemos que fue la mujer la que comenzó esta situación, pero era el hombre el encargado, el representante, la cabeza. Y entonces el Señor lo reprende, dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y obedeciste a lo que ella dijo, entonces eres culpable de lo que ha sucedido. Y entonces él, como representante de la humanidad, en él entró el pecado, y desde él, cada uno de los hijos que nace, que viene después de nosotros, nuestra descendencia, cada niño, por inocente que se vea, por frágil que se vea, cada niño viene con el veneno del pecado dentro de él. Viene con la capacidad de aborrecer a Dios y aborrecer su palabra. ¿Sí? De aborrecer a Dios y aborrecer su palabra. Ayer el hermano leí un texto que dice, cuánto amo yo tu ley. ¿Sí? El salmista dice que cuánto ama la ley del Señor. Yo le pregunto, ¿usted puede escuchar a sus hijos decir que aman la ley del Señor? ¿Sí? ¿Usted puede escuchar de que sus hijos a veces están orando y están diciendo que aman a Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos a Cristo, pero de verdad? Decir que amamos no es una palabra fácil. Decir que amamos no es una palabra fácil. Yo le decía eso a mi mamá hace unos días. Nunca le he dicho que la amo, y aunque la amo, pero nunca se lo he dicho. Sí le digo que la quiero, pero nunca le he dicho que la amo, porque no es una palabra fácil de salir de nuestra boca, aunque para uno es bien fácil decirla, pero la dicen de mentira. Sí, es bien fácil decirla, y es más fácil decirla, le amamos en el Señor, para que no sea nosotros responsabilidad de nosotros, porque como nosotros no le amamos, decimos le amamos en el Señor. Estamos diciéndole, en el Señor le amamos. La verdad es que yo no le amo, pero en el Señor le amo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho estos últimos días al Señor que le amamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos hemos postrado delante de Dios y hemos dicho, yo te amo, ayúdame a amarte más, ayúdame a amarte más? ¿Hemos visto a nuestros hijos diciendo ese tipo de expresiones? Bueno, la Escritura dice que maldito todo aquel que no amara al Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Es serio. El propósito más importante y único importante en el cristianismo es llevar al hombre que pueda amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a él mismo. Si el hombre no llega al punto de amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces el hombre no es un cristiano. Y no es que llegamos al punto perfecto de amarle. Ninguno de los que está acá hemos amado al Señor como deberíamos de amarle, ni lo vamos a hacer mientras estemos aquí. La diferencia está en querer hacerlo, en sentirme miserable por no hacerlo. Esta semana hablaba con mi esposa y le decía en el sofá, creo que fue el viernes, no sé si fue el viernes, pero le decía, ¿cómo te sentís espiritualmente? ¿Cómo te sentís espiritualmente? Mal. ¿Me siento mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al compararme con la Escritura, al ver lo que la Biblia demanda y al escuchar lo que mujeres de la historia con respecto al cristianismo han vivido, me siento mal. ¿Sí? Bueno, me alegra haber escuchado eso. Es preocupante cuando alguien dice de una sola vez, estoy bien. Yo estoy bien espiritualmente. Es de preocuparse. ¿Sí? Porque los que dicen que están bien así, muchas veces son los que están peor. Luego le pregunto, si Cristo viene en este momento o murieras en este momento, ¿qué sucedería? ¿Dónde vas a estar? Yo quiero ir al cielo, dice ella. Quiero ir al cielo, tengo miedo de ir al infierno. Pero la verdad no sé. Y deseo ir al cielo. No dudo de Cristo, pero sí dudo de mí. Qué bueno, es bueno sentir eso. Es bueno dudar todo el tiempo de nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, solamente hay alguien que podemos confiar en Cristo. Y los puritanos decían, aquellos que piensan con seguridad que van a ir al cielo, lo más seguro es que no van a entrar. No van a entrar, porque están tan seguros de ellos mismos que piensan que van a estar en ese lugar. Cuando no van a entrar, lo que van a escuchar es, no los conozco, apártense de aquí, les van a tirar la puerta de la cara, lo que el Señor Jesucristo dice. Y entonces todos nosotros nacemos capacitados solamente para una cosa, y es para odiar a Dios, aborrecerlo,
Y no necesitamos decir con nuestra boca que odiamos a alguien para que lo podamos odiar, sino que debemos actuar en contra de ese alguien para demostrar que lo odiamos, ¿sí? De nada sirve que un hijo me diga a mí que me ama por sacar un provecho de mí cuando hace todo lo que a mí me duele, ¿sí? Cuando se porta mal, cuando me llaman de la escuela y cuando está en problemas, cuando hace todo lo que quiere en la casa, cuando grita, cuando murmura, cuando tira la puerta, cuando no hace nada de lo que yo quiero y él me dice de repente te amo. ¿Yo cómo puedo creer que me ama si está actuando en contra de mí? ¿Cómo puede creer una esposa que un hombre la ama cuando anda con una, con otra y con otra? Y cuando habla con otras personas y cuando piensa solamente en él, pero él viene en la tarde y le dice te amo, ¿sí? Porque quiere acostarse con ella. Entonces le dice te amo. No, no es verdad, no la ama, la está viendo solamente como un objeto sexual para sacar un provecho. Y muchas personas de la misma manera toman a Dios solamente como alguien que pueden sacar un provecho y cantan que lo aman, pero están haciendo todo lo contrario. Y el Señor dice, ¿de qué sirve que me digan Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? En otras palabras, ¿de qué sirve que me digan que me aman si no me aman? ¿Por qué? Porque están actuando en contra de mi voluntad. Y esto fue provocado por el primer hombre. El primer hombre demostró que no amaba a Dios. Abraham demostró que amaba a Dios. ¿Cómo lo demostró? ¿Sí? Le dijo a Abraham, sacrifica al hijo que amas. Sacrifícalo. Abraham no fue una tarea fácil. 3 días en camino. Llega el momento que el muchacho, caminando con él, como nuestro Señor Jesucristo, representando a Isaac, llevando la madera allí, en el hombro de él, caminando con su papá, le pregunta, papá, aquí está la madera, tú llevas el cuchillo, llevas el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. Y cuando aquel hombre levanta el cuchillo para meterlo y degollar a Isaac, el ángel de Jehová grita y le dice, Abraham, Abraham. Y él le contesta, heme aquí estoy para hacer tu voluntad. Le está diciendo, detén tu mano, porque ahora has demostrado que temes y amas a Jehová. No lo has dicho solamente de boca, sino que lo has hecho, que temes y amas a Jehová. Pero fue un proceso para Abraham, fue llamado de Ur de los Caldeos, fue cambiado su corazón, fue cambiado su nombre, Abraham, y todo fue un proceso para él, para querer estar con Dios y amar a Dios. Pero antes de todo esto, Abraham era un descendiente igual que de Adán. Y dice que el pecado entró en el hombre, en el mundo, y el pecado ha provocado que cuando vino la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién es la luz? Dios. Dios es la luz. ¿Y qué está diciendo? Aborrecieron a la luz, pero amaron al pecado. Amaron al pecado. Y eso es lo que encontramos acá, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley mosaica, desde Adán hasta el momento que la ley es dada en el monte Sinaí, no había una ley que dijera lo que dicen los 10 mandamientos, pero sí había pecado. Ya había pecado y no se inculpaba del pecado que la ley prohibía, pero sí eran culpables del pecado ya que Adán les había transmitido. O sea, eran gente pecaminosa. El versículo 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, el imperio de la muerte cumplió aquello que a lo que había venido, a poder pedir la paga de los hombres, y ya leímos, y murió, y murió, y murió, y murió. Aunque no lo que pecaron de la transgresión de Adán. No fue como Adán, pero el pecado de Adán ya había sido imputado a ellos por ser descendiente de Adán. ¿Quién era Adán? Era el figura de aquel, o tipo, figura del que había de venir. Ahora el versículo 15 nos dice, pero el don, el regalo, la salvación, lo inmerecido, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque por la transgresión de uno, o sea, Adán por su transgresión condenó a toda la humanidad que vendría después de él. Condenó a toda la humanidad por una sola transgresión, por su desobediencia en ese momento.
de haber comido lo que no debía haber comido y haber desobedecido a Dios y haber dudado de Dios y no haber creído en Dios y no haber creído a la Satanás como la serpiente que estaba representando en ese momento, todos los demás vinieron a la condenación por la transgresión de él. Y muchos murieron, dice. Pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don no sucede como en el momento que por uno que pecó se dañó toda la humanidad. Fue todo lo contrario con respecto al regalo que Dios envió por medio de Jesucristo, porque muchos fueron contaminados y condenados a morir. Pero por el contrario, nuestro Señor Jesucristo, por uno, vino a pagar el precio de todas las transgresiones. ¿Para qué? Para poder justificar o declarar inocente a aquellos que no lo eran. O si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. La muerte reinó, vino a poner un imperio cruel y a matar a todo aquel que era descendiente de Adán. Todos tenían que morir. Todos tenían que morir por la transgresión de Adán. La muerte vino con su imperio. Pero ahora dice, hay un nuevo tiempo, una nueva dispensación en la que nosotros nos encontramos y ahora reina, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Pues aquella desobediencia que Adán mostró en ese momento, la desobediencia que Adán demostró en ese momento, declaró a todos los hombres automáticamente injustos, 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 injustos. Por aquel pecado que Adán dio, transmitió a nuestras vidas la injusticia. Pero de la misma manera, dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por aquella justicia que Dios demandaba en el Calvario. Lo que nos salva a nosotros, no es la vida de Cristo. No es la vida, aunque alabamos al Señor por eso, por haber vivido una vida perfecta. Pero no es su vida la que nos salva. No son sus milagros. No fue lo que Él hizo en los tiempos que estuvo en su ministerio, sino en su muerte. Lo que nos salva, lo que nos quita la culpa del pecado que nos lleva a morir, es que Él haya muerto por nosotros. Es que Él haya pagado la deuda que nosotros teníamos. La deuda decía, la paga del pecado es muerte. Tienen que ser condenados para poder pagar. Nosotros teníamos que estar por toda la eternidad en la condenación eterna, en el infierno, ardiendo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en este momento, la edad que yo tengo, por ejemplo, en mi edad, 41 años, a retroceder mis años y ver cada día detalladamente, hacer un conteo de cada una de las faltas, de cada mal pensamiento, de cada mentira, de cada deseo pecaminoso, de cada hurto que cometí, de cada robo que cometí, de cada cosa que vi, de cada mala palabra que dije, de todas las mentiras que dije, de todas las maldiciones que pronuncié y todo ese tipo de cosas, tendría que estar toda mi vida, toda la eternidad, una vida ahí pagando al Señor la deuda que tenía en contra mía, la deuda, el pecado que había cometido en contra de Él. Pero Cristo, en su obediencia, en su justicia, en la cruz del Calvario, en Deuteronomio se había dicho, no maldecirás a tu padre ni a tu madre, no le pondrás tropiezo al ciego, no maldecirás, no tomarás lo de tu prójimo. Y había dicho todo ese tipo de cosas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todo lo hizo en contra del Señor, todo. Entonces eran culpables, de la misma manera nosotros. Todo lo que la ley prohíbe es lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios.
Pero Jesucristo, Él nunca hizo nada de eso. Nunca quebrantó la ley, nunca falló en ninguno de los mandamientos. Pero en la cruz, cuando fue colgado en la cruz del Calvario, Él estaba colgado como que Él había hecho tropezar al siervo, como que Él había hurtado al prójimo, como que Él se había burlado del pobre, como que Él había menospreciado la viuda. ¿Por qué? Porque había una deuda que pagar. La paga del pecado es muerte. Y la deuda de todos nosotros, de toda la humanidad que creería en Él, fue cargada a Él. Y entonces el cheque que nosotros teníamos que recibir al final de nuestros días, entonces nos dice, este es tu salario por cómo viviste. Condenación. Ahí en el cheque, condenación. Este es tu salario con el que vas a recibir por todo lo que has vivido esta vida. Fue puesto a Él. Fue puesto a Él. Fue dado a Él. Y ahora todos aquellos que creen en Él han sido justificados, han sido perdonados, han sido salvados y tienen vida. Porque así dice el versículo 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque así por la desobediencia de Adán, todos los hombres, todos, por cuanto todos pecaron, nos dice también a nosotros Romanos 3. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Lo dice Romanos 3, dice el versículo 23, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, los incluye a todos, hombres y mujeres, están destituidos de la gloria de Dios. No podrán ser parte de la gloria de Dios, no podrán entrar a la patria celestial, está diciendo. Pero luego hay la buena noticia que fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención que Cristo Jesús realizó en favor nuestro. Y luego llegamos a lo que estamos leyendo aquí, que el apóstol Pablo nos está diciendo, que porque así como por la desobediencia de un hombre, el capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos o justificados, perdonados. Pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el momento que los hombres, en el tiempo antes de la ley, los hombres mataban, robaban, adulteraban, fornicaban, maldecían, y aunque tenían una conciencia, no tenían una ley que les demostraba que eran culpables. Cuando vino la ley mosaica y comenzaron a ver los 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos salen como 3.000 mandamientos más, entonces se dieron cuenta que tan pecaminosos eran. Y dijeron, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas. Y entonces Dios dio la forma de ritual para las ofrendas y para poder llevar al hombre a ese momento de poder ofrecer ofrenda a Dios para que pudiera justificarse. Y el hombre trataba porque sobreabundaba el pecado, Cuando estaba ahí el hombre pecando y se dio cuenta que la ley estaba, pero nunca podían hacer nada por ellos mismos. Pero mientras más pecaba, mientras más el pecado se hizo grande, dice que sobreabundó la gracia. Y esa gracia que sobreabundó fue mostrada por una persona, la persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo. Ahora el propósito del Evangelio en este momento es uno. Es uno. El Evangelio verdadero. Yo sé que se escuchan muchas cosas en este momento, en este tiempo. Y las personas escuchan en este momento que no son tan malos, que aunque cometen errores, pero ¿qué dicen? Errores de humanos. ¿Sí? Errores de humanos, dicen ellos. Y no son tan malos, somos mejores que otros. Pero el propósito del Evangelio sigue siendo el mismo, el propósito que la ley tenía, haciéndonos ver qué tan culpables somos. Qué tan culpables somos. No somos inocentes sin Cristo. La única inocencia que el hombre puede llegar a obtener es una inocencia que no le pertenece, sino la inocencia de otro, y es la inocencia de Cristo.
nosotros debemos de conocer perfectamente qué tan culpables somos por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Necesitamos ir a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Necesitamos ir al sermón de las bienaventuranzas y darnos cuenta en qué tan grave problema nos encontramos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, podemos decir, no, yo nunca he cometido adulterio. Nunca me he acostado con alguien que no sea mi esposa. Nunca se ha acostado con alguien que no es el esposo. Pero el Señor Jesucristo dijo que no es necesario llegar a ese punto, de llegar a un contacto físico. Que con solo que miremos con nuestros ojos y codiciemos en nuestro corazón, ya somos culpables de adulterio y estamos expuestos a una condenación. ¿Sí? Entonces podemos decir, yo nunca tendría el valor de meter el cuchillo a una persona o disparar contra una persona. Nunca tendría el valor de hacerlo, pero muchas veces odiamos a muchas personas. Sentimos tantos sentimientos en contra de ellos, rencor, sentimos odio, y cuando lo vemos desearíamos no ser detenidos y poder disparar contra esa persona, pero decimos, soy cristiano, no necesitamos disparar, en nuestra mente y en nuestro corazón la hemos asesinado, somos culpables de juicio. Somos culpables de juicio. De cada palabra, dijo el Señor Jesucristo, que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio, de cada una de las palabras. Solo falta decirle a un hermano, solamente necesitamos decirle idiota, a un hermano, decirle que es un idiota, decirle que es un imbécil, para estar expuesto al lago de fuego. ¿Sí? Por eso dice aquel que le dice fatu a su hermano, que lo menosprecia diciéndole fatu a su hermano, está expuesto al lago de fuego. Pero nosotros, algunos de nosotros en la iglesia, en nuestros hogares, en el carro, después de haber tenido una pelea entre nosotros como hermanos, hemos dicho no solamente idiotas, sino palabras mucho más fuertes que esa, y nuestros hijos han escuchado, son testigos de lo que hemos dicho. Y si no lo hemos dicho, lo hemos pensado, y hemos dicho en la mente, este tal por cual, este aquí, este allá, y creemos que todo está bien con nosotros. No, no todo está bien, hay un problema muy grave, y el problema es que todavía está la naturaleza de Adán en nuestras vidas. Porque el propósito del Evangelio, el propósito de la ley fue dado solamente para eso, para que viniera a darnos cuenta qué tan somos tan pecadores somos, qué tan malvados somos, y qué tan expuestos a la condenación estamos. Ese es el propósito del Evangelio. Darnos cuenta que venimos de venimos de un hombre el cual falló y el pecado fue introducido a nosotros, y ese pecado nos va deteriorando. No necesitamos estar en la calle allá borrachos, dormidos con un montón de moscas en la boca. No necesitamos estar ser una prostituta, ser un homosexual, un ladrón. No necesitamos todo ese tipo de cosas. Podemos estar aquí en una congregación cada domingo. Cada domingo podemos estar en este lugar y estar bajo la condenación que el pecado produce. ¿Sí? Podemos estar en esa condición. Podemos vivir una vida engañado, autoengañando, creyendo que estamos bien. Pero ese es el propósito de que Cristo haya venido. Él vino a representarnos, y cuando muere en aquella cruz, no solamente es nuestro sustituto, sino que también es nuestro representante. Y ahora, como Él ha resucitado, todos aquellos que crean en Él también resucitarán y no volverán a morir, sino que serán parte de la vida eterna que Él ha prometido. La muerte segunda no se aplica para ellos, pero es necesario hacer algo. ¿Qué? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Creer en Cristo. Podemos estar haciendo muchos planes en este momento. Podemos estar haciendo muchos planes de querer tener esto, formar una familia, formar un hogar, estudiar, trabajar, poner una empresa, que nuestros hijos sean esto, que nuestros hijos sean aquellos. Y el Señor está diciendo, necio, esta misma noche, esta misma semana, este mismo mes, este mismo año, vienen por tu alma. Vienen por tu alma. Porque de nada sirve, dijo el Señor, ganar todo lo que pueda haber alrededor si nuestra alma se pierde. Si nuestra alma se pierde. Lo importante, lo verdaderamente importante para nosotros debe de ser lo que sucederá después de nosotros morir, donde pasaremos por toda la eternidad. La buena noticia es que como en aquel momento sobreabundó la gracia, en el tiempo presente que estamos ahora, también dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia. Hay una nueva reina en el imperio.
y es la gracia. En aquel tiempo era la muerte. Ahora es la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada por una persona, por nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo reinaba la muerte, y la muerte no tenía misericordia de ningún hombre. Pero ahora dice que reina la gracia por la justicia de Cristo. ¿Para qué reina ahora la gracia? No para condenación, no para muerte segunda, condenación en el infierno, sino para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde comienza esa vida? ¿En qué punto comienza esa vida? Lo hemos escuchado de tantas formas equivocadas y lo hemos pensado de esa manera, creyendo que la vida eterna es no ir al infierno, ir al cielo y ir al infierno, y esa es una de las partes, lo hemos visto acá, es una de las partes de la buena noticia. Pero la vida eterna comienza en el momento que el hombre cree en Cristo. En el momento que el hombre cree en Cristo y todas las cosas viejas pasan y comienza una nueva vida en nosotros, en todo nuestro ser comienza una nueva vida. Eso es lo que se llama vida eterna. Y ese hombre ha comenzado a vivir de este momento. Y cuando duerma, cuando muera, será como un sueño. Por eso dice la Escritura que los corintios durmieron, algunos ya duermen. Porque la muerte para el cristiano no es algo tan horrible como era en el tiempo, o lo es en este momento para las personas que no tienen a Cristo, sino que la muerte es un descanso, esperando un tiempo cuando vendrá esa fiesta, cuando vendrá el momento donde se volverá a reunir aquel hombre, aquella mujer con su cuerpo, y no el mismo cuerpo que murió en debilidad, sino un cuerpo glorificado, para estar por toda la eternidad con Cristo Jesús. Pero eso comienza ahora. Ahora comienza la vida eterna, en este país, en este mundo, en esta ciudad, aquí donde se convierte el hombre, ahí comienza, se ve interrumpida por muchas cosas. Pero el hombre ya no vive pensando en lo terrenal, sino que vive pensando en lo eterno. Esta mañana, antes de venirme, leí un momento la biografía de Moody, aquel predicador que en los años de Moody, hace muchos años ya, dice que Moody era un zapatero y se había mudado para Chicago. Y en esos años que Moody estaba, en un año había recogido $7,000. Era una fortuna, dice, lo que tenía Moody en ese momento. Y su propósito era el poder poner una empresa a nivel internacional de calzado. Pero Moody dice que comenzó a llegar a la iglesia, y en ese tiempo, cuando Moody estaba ahí, era el tiempo cuando se alquilaban los asientos en la iglesia. Cada persona, ellos alquilaban el asiento para las bancas para poder sostener el templo y para poder pagar al ministro. Y entonces Moody llegó, y la nomás llegar, Moody rentó una silla, una banca completa. Dijo: quiero rentar una banca completa. Y comenzó a buscar gente en la calle y llenó aquella banca para que la gente pudiera sentarse. Y luego rentó una banca más otro domingo y llegó a rentar 4 bancas. Y luego Moody, a los 17 años tenía Moody, cuando comenzó a ser cristiano, a buscar esa vida de cristianismo. Y cuando llega Moody, en ese momento él quiere ser maestro de escuela dominical. Llega, dice, y le pregunta al pastor que si puede ser maestro de escuela dominical. El pastor le dice: hay 12 maestros de escuela dominical y solamente tenemos 17 niños. Si quieres ser maestro de escuela dominical, busca a tus propios niños. Ese no es el problema para Moody. Salió a la calle, cuando en el tiempo de la pobreza en Chicago, y comenzó a recoger niños. En la tarde de ese mismo domingo, a las 2 de la tarde, llegó Moody con 18 niños, descalzos, sin sombrero, como era la costumbre. La gente que tenía sus posesiones andaba sombrero y con calzado. Y todos se le quedaron viendo, y él dijo: bueno, no andan calzados ni andan sombrero, pero tienen alma, son niños. Y voy a comenzar con ellos en la clase dominical. La siguiente semana igual salió a buscar niños y llegó a tener 80 niños. Y él ya no quería ser ni el maestro, sino que buscaba maestros.
Y como no había espacio en la iglesia, tuvieron que buscar un lugar para poder meter a los niños en la escuela dominical. Y como no hallaban dónde rentar, lo único que pudo rentar fue una cervecería. Y entonces el contrato fue de que él, todos los domingos en la mañana, iba a limpiar la cervecería, de que no quedara nada de cerveza ahí, iba a meter a los niños y en la tarde tenían que volver a meter a la cervecería. Y cada mañana él iba y limpiaba aquel local, preparaba el ambiente para los niños, pero era el único local que podían tener. Y ya cuando estaba ese proceso, dice la historia de Moody, que el maestro que estaba encargado de los niños fue diagnosticado con tuberculosis. Y en ese momento que fue diagnosticado con tuberculosis, Moody, el maestro, llegó a la zapatería y le dijo: tengo que irme a Nueva York a morir con mi familia porque tengo tuberculosis, pero siento una gran carga sobre mi vida. Ninguna de las niñas adolescentes nunca ha dado un fruto de ser salva, y siento una gran angustia morir con esa situación. Moody le dijo: hagamos algo, vamos a visitarlas una por una y confrontémoslas con el Evangelio. Fueron y comenzaron a confrontar una por una a las adolescentes, y cada una fue dando un fruto de quebrantamiento y de conversión. Y el día que se despidieron, dice, del maestro para que fuera a morir en Nueva York, Moody fue el encargado de orar por aquella despedida de aquel maestro. Y cuando estaban orando, dijeron: bueno, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y una de las muchachas dijo: yo quisiera orar nuevamente por el maestro y orar para que Dios pueda poner un nuevo hombre encargado de nosotros. Y se reunieron nuevamente a orar. Dice la historia, el mismo Moody en su autobiografía dice: Señor, prefiero morir antes de que esto que he experimentado este día sea quitado de mi vida. El gozo que experimenté, dice él, reunido con estas jóvenes, reunido con este hombre moribundo, suplico que no sea quitado de mi vida. Y ese día Moody fue a la zapatería que trabajaba y dijo que renunciaba al trabajo que tenía y comenzó a invertir su dinero para la obra de la iglesia. Y comenzó Moody, la historia dice que Moody dejó de vivir de la forma cómoda a pasar a dormir momentos hasta en una banca. ¿Por qué? Por causa de la obra de Cristo. Pero ¿qué lo llevó a este hombre a hacer eso? ¿Qué lo llevó a este hombre a vivir de esa manera? Al darse cuenta del miserable que era, de la miseria que alguien lo sacó para ser lo que ahora era, para ser un hijo de Dios. Y ese es el problema hoy en día en la iglesia. Ese es nuestro problema. Y por eso es que estamos tan cargados de orgullo. Y por eso somos tan indiferentes. Y por eso somos tan renuentes. Y por eso es que no sentimos sabor al cristianismo. Y por eso es que nos sentimos como que nosotros llevamos al cristianismo en nuestras espaldas, cuando es el cristianismo que tiene que llevarnos a nosotros. Cristo vino a llevarnos a nosotros, pero pareciera que nosotros llevamos a Cristo, llevamos a la iglesia y llevamos también el trono de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Nos sentimos tan ya frustrados y tan sin deseo de más. ¿Por qué? Porque tomamos nuestra vida de una forma totalmente equivocada. Nosotros, si estamos en Cristo, de verdad, si estamos en Cristo, es solamente por una razón. Estamos en Cristo solamente por Él. Estamos en Cristo solamente por gracia. Estamos en el Evangelio solamente por una razón. Y no estamos en el infierno en este momento solamente por una razón. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Si usted en esta mañana está sin Cristo, si usted en esta mañana está apartado de ese gozo, de ese verdadero gozo, no hablo de apariencia, no hablo de sonreír solamente para ser visto, no hablo de venir porque tengo que ir, porque tengo un privilegio, porque ¿qué van a decir de mí si no voy? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? Si usted está pensando de esa manera, yo le digo en este momento, en el nombre del Señor, arrepiéntase. Venga a Cristo, pida perdón, nazca de nuevo. Porque al no hacerlo, solamente se está engañando usted mismo y va a ser parte de la muerte segunda. Va a ser parte de la muerte segunda. Solamente hay una oportunidad y solamente hay una forma. Y es la forma que Dios ha dado, no la forma que nosotros queramos. Y esa forma que Dios ha dado es su Hijo Jesucristo.
El pecado está en nosotros. Nuestra naturaleza es pecado, es pecaminosa. Nosotros pecamos porque nacemos pecadores. Por eso es que nosotros pecamos, porque nacemos pecadores. Es hora de que podamos meditar y poder pensar, ¿cómo está mi vida? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué digo que soy cristiano? ¿Por qué quiero estar ahí el domingo? ¿Por qué voy a ir el domingo? ¿Por qué? Y preguntarnos, ¿por qué no queremos leer la Biblia? ¿Por qué no quiero orar? ¿Por qué no quiero cantar cuando estoy en mi casa? ¿Por qué no quiero cantar cuando voy en mi carro? ¿Por qué no quiero cantar cuando estoy en el trabajo? ¿Por qué no quiero cantar cuando estoy en la escuela? ¿Por qué no quiero cantar en ningún lugar? Solamente el único lugar donde canto es el día domingo cuando estoy en la iglesia. Esa es una mala señal para nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer algo por ello. Podemos ser muy pecaminosos, pero como digo, la buena noticia es, como dice Romanos, cuanto más puede haber pecado en nosotros, es mucho más grande la gracia que Dios ha mostrado por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay esperanza. Cuando el primer hombre pecó, se cerró el camino al huerto del Edén. Lo han leído, ¿verdad? De Cristo. Había un jardín, pero aparte del jardín había un huerto más especial todavía. Ahí fue puesto el hombre, en el huerto. Y ahí estaba el árbol. Ahí estaban los dos árboles, el de la vida y estaba también el de la ciencia del bien y el mal. Y cuando el hombre peca, se pone un querubín con espadas para que no pueda entrar el hombre y no tenga vida eterna. Y eso fue parte de la misericordia de Dios, como hablábamos con una hermana ayer. Porque si el hombre hubiese tenido vida eterna en la miseria y en la condición que quedó, imagínense, con enfermedad, con dolor, con angustia y sin morir, hubiese sido una miseria mucho más grande. Pero con el segundo Adán, las cosas fueron diferentes. El camino no fue cerrado para que no entrara el hombre, sino que el camino fue abierto para que el hombre pudiera tener vida eterna. Ahora el hombre es muy común a nosotros, digo Señor. No sea que alargue su mano y tome y viva para siempre. Pusieron un querubín con una espada de fuego para que no pudiera entrar. Pero ahora, el segundo Adán, él mismo en la puerta. No hay un querubín enfrente. No hay un querubín enfrente. No hay una espada de fuego enfrente. La puerta está abierta. El camino ha sido preparado. Todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. La vida no se le está negando a nadie. La vida eterna no se le está negando a nadie. La vida eterna se le está ofreciendo a todo el mundo. Y todos aquellos que crean son bienvenidos a tener vida eterna, a comer de ese pan, a comer de ese fruto que les dará la vida eterna, el cual ese fruto es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta mañana permitirnos, Señor, estar aquí en su casa y poder, Señor, leer la necesidad tan grande que tenemos de meditar y ver cuál es nuestra condición. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a autoexaminarnos y ver, Señor, la necesidad que tenemos de usted. Que no nos conformemos, Señor, a lo que nosotros pensamos. Su palabra nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos que llevan a la muerte. Nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ayúdenos, Señor, a poder ver cuál es nuestra condición. Ayúdenos a poder ser sabios y ver la condición de nuestros hijos y hablar con ellos acerca de ello.
Ayúdanos a ver la condición, Señor, de nuestras esposas y sentir una carga, una angustia. Al ver, Señor, si no hay una vida de cristianismo verdadero. Señor, por favor, ayúdanos a todos a meditar cómo estamos. Si estamos listos, Señor, por si esa trompeta sonara este día, por si la muerte nos llegara, si estamos preparados para enfrentarnos a usted o a encontrarnos con usted en ese día. Gracias, Señor, porque siempre nos advierte y nos llama a que podamos meditar en esa verdad. Oramos en el nombre de